Continúan las repercusiones en torno a lo que ha significado la sentencia de 10 años contra la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Hubo un pronunciamiento del relator de la ONU también respecto a ciertas declaraciones que virtió el expresidente de Bolivia y actual presidente del MAS, Evo Morales, en torno a una decisión que hubiera existido para que ella fuera llevada a un proceso ordinario y no así a ser procesada con los privilegios del caso, en este caso para exmandatarios. Se habla también de apelaciones, qué análisis le merece toda esta situación que se va registrando en el panorama judicial y en el plano político también. A ver, hay que distinguir y separar las cosas y si me permites un poco para hacer el análisis. Primero que a mí me apena, y lo dije en varios medios, que el señor Sayán García o García Sayán no hubiera tenido el representante de Naciones Unidas que fue traído por el gobierno nacional los pantalones, y lo digo en el sentido irónico de que el valor moral para establecer un posicionamiento que fue consultado cuando él estuvo en Bolivia, genera un informe, el posterior a que está en Bolivia genera un informe, y ese informe establece ciertos temas, ciertas pautas sobre el tema Áñez, pero nunca con la contundencia reciente de su comunicado a través del Twitter, 5 comunicados que él hace ante las declaraciones del expresidente Evo Morales y la determinación política de cómo judicializar el proceso. Entonces, primer aspecto, una pena que el señor Sayán, García Sayán, en el valor de una institución mundial como es Naciones Unidas, que está para velar por las democracias del mundo, para velar por los derechos humanos, para velar sobre una serie de temáticas, no se hubiera expresado en el país. Lo hizo posteriormente. ¿Sobre qué causa se declara él preocupado? Porque él dice muy sencillamente, lo dice con toda claridad, es, mire, más allá de la forma de cómo llegó la señora a ser presidenta, fue presidenta y por ende ya le da una condición no de juicio vía ordinaria, o sea, como cualquier ciudadano, sino que esa categoría le pone en otro aspecto de un proceso que va a través de la Asamblea. Lo expresa con mucha claridad y mucha contundencia jurídica. Pero este no es el problema que a mí me complica más. Y esto para todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en Tarija, en Chuquisaca, en Potosí, sino que cuando Evo declara que ante la convocatoria del presidente Arce se reúne con el ministro de Justicia, algunos senadores, diputados y otros ministros, y declaran y cómo deciden la vida de un ciudadano o ciudadana, en este caso la señora Áñez, y dicen, oiga, si no podemos tratarla por el tema parlamentario, la vamos a tratar por el tema ordinario. O sea, un grupo de personas toma una decisión que debería ser una decisión apegada a la Constitución y al ámbito jurídico, y ellos asumen como grupo cuál era el camino para llegar al objetivo de establecer una culpa. O sea, en Bolivia, sea Rodrigo Paz, o sea un periodista de ACLO, o sea la señora Áñez, o sea quien sea, en el momento que tú te pones, eres una incomodidad, o en el momento que eres un problema para el gobierno, se reúnen para decidir cómo van a tratar tu caso a través de la justicia. Y lo único que tienen que hacer después es alzar un teléfono y generar la línea jurídica ante la justicia, lo digo simbólicamente, para que el proceso continúe. O sea, eso es lo preocupante. Y el expresidente Evo Morales no tuvo ningún problema en decir, sí, nos reunimos con Arce, con el ministro de Justicia, con 4 o 5 personas más diputados, senadores, y decidimos ir por este proceso, decidiendo la vida de una persona. No es la justicia la que decide, no es la Constitución, no son nuestras leyes, sino un grupo de políticos que deciden cómo eliminar a otro político o a otro boliviano del ámbito estrictamente del camino jurídico, sino para llegar a su objetivo político de demostrar un supuesto golpe. Entonces, concluyo, eso es un procedimiento y lo llamé antes y no tengo el miedo de repetir. Esos son pandillas. Las pandillas no tienen ni ética ni moral, ni tienen una serie de conceptos de respeto a la sociedad, sino tienen objetivos. Pueden tener problemas internos, como tiene el MAS problemas internos,
Pero cuando deciden algo, como tienen un objetivo común, un interés común, deciden, bueno, vamos a eliminar a esta persona, vamos a actuar de esta persona, vamos a hacer esta situación con esta persona, veamos cuál es el mejor instrumento. Entonces, ellos han decidido. Entonces, esto quiere decir que pueden decidir entre 4 o 5 la vida de cualquier boliviano o de cualquier escenario jurídico, por ejemplo, un divorcio o intereses de terrenos o intereses que se puedan dar en el sistema judicial. Una llamada de este grupo o de una parte de la organización de este grupo a un juez o a un fiscal o a alguien y listo, se resuelve el problema. Esto es lo preocupante de lo que ocurrió, cómo ellos deciden sobre la vida de una persona y no es la constitución ni la institucionalidad boliviana la que debe decidir, sino deciden ellos políticamente qué hacer con Yanine Áñez. ¿Cómo redireccionar, en todo caso, senador, el rol de la justicia boliviana, considerando que pues hay ciertas decisiones que se deben tomar a nivel de justicia, pero otras, como estas de juicio de privilegio, en consulta en la Asamblea Legislativa Plurinacional y coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia? Claro. El problema no es tanto un concepto de privilegio, no. El problema es que cuando actúas en política, la política tiene cosas positivas y negativas. Y para procesar políticamente a un político que actuó políticamente en una presidencia, por eso se le da esta condición, para generar los pesos y contrapesos. Porque imagínense, ¿qué pasa si el 2025 el MAS no vuelve a ganar las elecciones? Y porque venga un nuevo gobierno y quiera perseguirlo al señor Arce, le mete un proceso. ¿Se lo va a hacer de la vía ordinaria? No, pues, por eso hay ciertas garantías para los bolivianos según sus funciones, para que puedan defenderse con plenos derechos, lo que no ocurrió con la señora Áñez. Y yo no defiendo a la señora Áñez porque no tengo por qué defenderla, porque ella cometió el mismo pecado de Evo Morales, buscar el poder a cualquier consecuencia. Evo Morales se olvidó del 21F, que fue un referéndum que le dijo que no, se olvidó de la Constitución para no poder ser reelecto, intentó, y la señora Áñez, que tenía un mandato claro de los movimientos populares, sociales, que hablaron de recuperar la democracia ante lo que había acontecido el 2019, aprovecha la oportunidad, igual que Evo, para querer gestionar un posible gobierno, continuación de su gobierno a través de elecciones, y en vez de entender su mandato de transición, ella intenta aprovecharse de la situación. Lo mismo que Evo, porque la condición humana tiene estos defectos. Pero más allá de eso, las garantías se tienen que establecer y por eso están dadas. Este proceso, acuérdese, va a ser nulo. Este es un show para estos años que ha hecho el gobierno para consolidar un posicionamiento político. Pero lo que a mí más me preocupa, te lo vuelvo a reiterar, es cómo se pueden reunir 4 o 5 personas a decidir el futuro de otra sin respetar los procesos constitucionales. O sea, se reúne Evo, Arce, se reúne el ministro de Justicia, unos cuantos senadores, y dicen, oiga, a Rodrigo Paz lo vamos a eliminar porque mucho molesta, pues, mucho habla ese chico. Ah, muy bien, veamos cuál es la mejor manera. Listo, búsquele una forma de eliminarlo. Ah, llame usted a la justicia y no sé, pues mal parqueo, ¿qué será lo que podrán buscarme el día de mañana? A mí, a un periodista o a cualquier boliviano. Eso no es correcto. Y termino con esto. La calidad de tu democracia es la calidad de tu justicia. Nuestra democracia está bajo mínimos porque nuestra justicia está peor que nunca. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero hoy día no gobiernan esos buenos jueces o buenos fiscales. Gobiernan los malos jueces y los malos fiscales. Entonces, esto no solo es un problema para la clase política. Estoy seguro que ACLO, como medio de comunicación, escucha todos los días el abuso a la población de fiscales, de jueces, la extorsión, el miedo que tiene el boliviano a llegar a un sistema judicial, porque no hay garantías. Lo político es lo que más suena, pero lo que sufre el pueblo todos los días con nuestra justicia nacional es la calidad de democracia que tenemos para con el pueblo de Bolivia.
Muy bien. Senador, otro tema que también está causando preocupación en la población es el Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Cuál es la lectura, la postura que se asume respecto a ello, considerando que también se han estado registrando varias situaciones, ¿no? Como la renuncia, por ejemplo, del director nacional del INE, los cuestionamientos por el tema de la actualización de la cartografía en nuestro país, que son datos que tienen que ver también con la realización de esta actividad? Chuquisaca, Potosí, Tarija, especialmente los departamentos sureños que tienen una vinculación sureña, tienen que pelear, luchar por la transparencia del proceso censal. O sea, no nos podemos dejar que nos generen un fraude en la información, Se van a gastar 66 millones de dólares, ya 40 fueron aceptados. El crédito fue aceptado en Senado, en diputado, y ya es un crédito de 40 millones de dólares. Ahora viene 26 millones de dólares del BID y 1.6 millones, cerca de 1.6 millones de dólares que el gobierno pone para comprar 44 camionetas. Bueno, dicho esto, es lo único que sabemos, que se van a comprar 44 camionetas. La cartografía en nuestras regiones, cero. Y es fundamental saber, porque el censo te va a decir la verdad, lo bueno y lo malo de lo que ocurre, pero es que es con la verdad con la que vas a construir nuevas gestiones de pactos fiscales y políticas públicas. Pero el gobierno me da la impresión, hay 3 escenarios. Nosotros hemos propuesto reprogramar el censo, transparentar el proceso con participación de las universidades para que técnicamente, porque el censo en su primera fase no puede ser un censo político, es un censo técnico. Después los resultados se utilizan para políticas públicas. Pero hemos propuesto se reprograme unos meses más atrás, o sea, se atrase un poquito para el primer trimestre, entiéndase enero, febrero o marzo del 2023. Si va a ser en noviembre, estás atrasando 4 o 5 meses nada más para culminar la cartografía, que una cartografía en países modernos con tecnología tarda 12 meses. En Bolivia dice que la van a hacer en 4. Hace una semana atrás salió el director interino del INE diciendo que ya llevan el 23% de avance, pero en regiones más pequeñas. Imagínate cuando tengan que entrar al Alto, a La Paz, a Cochabamba y Santa Cruz, que son las 4 ciudades de peso en habitantes, y no van a poder culminar. Pero además, a mí me da la impresión que más allá de decir que están haciendo cartografía, más allá de que ya tienen la boleta censal, más allá de que ya están con los créditos, no sabemos cómo se va a tabular esa información, pero más allá de decir que tienen todo listo y nadie sabe nada, resulta que me da la impresión que van a hacer el censo para el 16 para certificar que sus políticas de salud, de educación, que su recuperación económica, o sea, para respaldar que lo que están haciendo es correcto. Cuando nosotros los bolivianos no nos interesa saber si hacen correcto o no el gobierno, porque al ser un censo técnico, nos tiene que dar la verdad de lo que ocurre. Y en Potosí, en Chuquisaca, en Tarija habrán cosas buenas, pero habrán cosas malas también. Y tenemos que saber lo malo para cambiar esa situación y lo bueno para reforzar esa situación. Lo que no podemos hacer es un censo para decir que el gobierno está haciendo todo bien. Eso no nos sirve a los bolivianos, porque este censo es para los siguientes 10, 15 años, pero además la deuda, queridos amigos de ACLO, la deuda, los 68 millones de dólares en total, son para pagar en 20 años. O sea que cuando venga el próximo censo, estaremos pagando todavía, habremos pagado solo la mitad de la deuda y nos quedará la otra mitad de la deuda. O sea, en 10 años, cuando venga el próximo censo, estaremos todavía endeudados de este censo del 2022, que no nos habrá servido de nada porque es imposible, y lo digo con el respeto al INE y al Ministerio de Planificación, imposible que puedan sacar una cartografía, que es la base de todo proceso censal, en 4 meses. No puede ser eso verdad, y esto es un censo que nos va a dar números fraudulentos. Muy bien, senador, le agradezco por esa lectura que nos las hace conocer. Es importante pues que la población en el área rural y en el área urbana pueda estar al tanto de la diversidad de opiniones y análisis que existe en nuestro país. Hasta un próximo contacto. Yo les agradezco, y sobre todo este mensaje al área rural de los 3 departamentos, Tarija, Potosí, Chuquisaca. Si el censo no dice la verdad, los más fregados van a ser los del área rural. Por eso gobernadores, alcaldes y universidades de estos 3 departamentos tienen que embanderar la defensa del derecho a tener información correcta para después
negociar en la mesa de el consenso nacional el pacto fiscal en favor de ciudades y ámbitos rurales, el ámbito de la posible redistribución de parlamentarios y las futuras políticas públicas del país. Muchas gracias, un cariño.